Bienvenidos al episodio 1 de la serie El Génesis desde cero. Hoy veremos algunas generalidades de este libro. Como sabéis, el Génesis es el primer libro de una colección que llamamos Biblia y es también el primer libro del primer bloque de esta colección que llamamos Pentateuco o Torá o libros de Moisés. Veremos también en este episodio cómo el Génesis funciona a modo de anticipación fractal de toda la Biblia, es decir, que en cierto modo el Génesis contiene toda la Biblia. De momento empezaremos por la autoría. Según la tradición, el Génesis fue escrito por Moisés, junto con el resto de libros del Pentateuco. En este canal sentimos el máximo respeto por la tradición. Sin embargo, si nos acercamos a este libro en un análisis muy somero, enseguida nos damos cuenta de que no está escrito por un solo autor y mucho menos en un solo aliento. Más bien este libro parece una recopilación, una armonización de relatos de transmisión oral que seguramente evolucionaron durante siglos, hasta que alguien decidió recogerlos y formar con él un libro. ¿Quién fue ese alguien? No tenemos ni idea. El caso es que el libro tiene todo el aspecto de ser un trabajo colectivo y anónimo. Y debe haber ocurrido con él, como ocurre, por ejemplo, con las leyendas, que van cambiando imperceptiblemente a lo largo del tiempo hasta llegar a un formato final fijo. Pensad, por ejemplo, en Caperucita Roja. Caperucita lleva una capucha roja y es roja porque todo el mundo sabe lo que significa eso. En cambio, si le ponemos una gabardina de color pistacho, el cuento se estropea. La versión final de un libro muy evolucionado está muy depurada, es arquetípica. Y eso es lo que le ocurre al Génesis. Probablemente el libro se piensa que pudo estar elaborándose durante unos 1000 años. Eso sin contar con todo el tiempo que llevaba rodando como tradición oral. Y finalmente, hace unos 2500 años, llegó a su forma definitiva, a la forma que conocemos hoy. Todo esto es independiente de su veracidad histórica, porque este proceso evolutivo que pasan los textos es lo mismo para una epopeya con base histórica que para un cuento de hadas. En cuanto a las copias físicas más antiguas que tenemos, son más bien fragmentos que se han encontrado en las cuevas de Qumrán, unas cuevas a orillas del Mar Muerto que se descubrieron en 1952 y que fueron básicamente el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, por no decir de toda la historia de la arqueología. En cuanto al título, Génesis es una palabra griega que significa origen, pero el título original, el título hebreo, es Bereshit. Bereshit es una palabra que incluye la raíz léxica que significa cabeza. Entonces viene a significar algo así como a la cabeza o en la cabeza, pero se suele traducir como en el principio. ¿Cómo pasamos de la cabeza al principio? Bueno, por ejemplo, en español hablamos de la cabecera de un río para referirnos a su origen, a su principio. Y del mismo modo, en hebreo, en la cabeza o a la cabeza significa en el principio o al principio. En cuanto a la extensión del libro, tiene unas 40.000 palabras, que es el equivalente a una novela corta de entre 120 y 130 páginas. En español tenemos como ejemplo, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, o en inglés, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Novelas cortas que se pueden leer en unas 3 horas, pero en el caso del Génesis, al ser un texto mucho más denso, conviene dedicarle un poco más de tiempo. De todas maneras, es lo bastante breve como para leerse en 2 o 3 sesiones. En cuanto al punto de vista narrativo, tenemos a un narrador en tercera persona omnisciente. Omnisciente de una manera absoluta en el primer capítulo. A medida que el texto avanza, en los siguientes capítulos, vamos viendo que ese narrador aún sigue siendo omnisciente, pero está más focalizado en el pensamiento de los personajes que se van siguiendo. Si abrimos una edición moderna del Génesis, veremos que tiene 50 capítulos y cada capítulo está dividido en versículos de 2 o 3 líneas. Pero en el original hebreo no hay ni capítulos ni versículos. Son textos escritos en columna, completamente seguido, donde no hay ni signos de puntuación, ni de entonación, ni siquiera en las versiones más primitivas hay vocales. Entonces, su lectura dependía de haberlo oído, es decir, dependía de la tradición oral. Lo que sí había en los textos originales eran pequeños espacios, que en hebreo se llaman pagashot, que indicaban un cambio de escena.
y de vez en cuando una cosa que se llama Toledot o genealogías que indicaban que íbamos a cambiar de personaje. Siempre empezaban con una frase como estas son las genealogías de Noé y a continuación empezaban, digamos, la historia de Noé hasta que llegaba estas son las genealogías de tal otro y empezaba la historia de ese otro. Bien, nosotros vamos a seguir el sistema moderno de división en capítulos y versículos porque es el más extendido universalmente y el más cómodo. Los capítulos los introdujo un tal Stephen Langton, que era arzobispo de Canterbury a caballo entre los siglos XII y XIII. Y rápidamente esa división en capítulos se extendió a todos los estudiosos y a la gente que leía la Biblia, que no era mucha entonces. Luego, mucho más tarde, en el siglo XVI, un impresor francés le añadió los versículos. Entonces, las citas de la Biblia en general y del Génesis en particular funcionan de la siguiente manera. Primero, aparece un apócope del libro del que estemos hablando. En nuestro caso es Gen, que significa Génesis. Bien, entonces podemos ver, por ejemplo, Gen 1:2 significa Génesis, capítulo 1, versículo 2. O podemos ver cosas como Gen 2:3:7, que significa Génesis, capítulo 2, versículos del 3 al 7. Bueno, esta nomenclatura se puede complicar bastante más, pero de momento con esto tenemos suficiente para nuestros propósitos. Bien, aquí tenemos los 50 capítulos de todo el libro. Estos 50 capítulos se pueden dividir en 4 bloques muy bien diferenciados, tanto en la forma como en el contenido. Vamos a verlo muy brevemente porque durante toda esta serie vamos a ir recorriendo todos estos bloques uno a uno. El primer capítulo es un bloque en sí mismo, un bloque de una sola página y contiene una cosmogonía. Cosmogonía significa nacimiento del cosmos o nacimiento del orden. Bien, las cosmogonías no tienen nada que ver ni con la cosmología ni con la astrofísica. Esto es mucho más interesante que cualquier hipótesis científica. Y lo veremos en detalle estudiando algunas palabras y frases clave en el siguiente episodio, en el episodio número 2. Este primer capítulo tiene la función de crear el marco fenomenológico y simbólico de todo el libro, pero no solamente del libro del Génesis, sino de toda la Biblia en general. Así que hay que prestar mucha atención a él. En segundo lugar, tenemos un segundo bloque o ciclo. Yo lo llamo relatos arquetípicos. En el ámbito académico se le suele llamar historia primigenia o algo parecido, pero a mí me gusta llamarlo historias arquetípicas o relatos arquetípicos porque son especialmente escuetos, breves, contenidos y están repletos de significado. Aquí están algunos de los relatos más conocidos de la Biblia. Tenemos el Jardín del Edén con Adán y Eva, tenemos Caín y Abel, tenemos el diluvio y tenemos la Torre de Babel. Estos relatos podrían leerse casi como una comedia trágica sobre el orgullo humano. Aquí, si en el primer bloque habíamos visto, digamos, el marco fenomenológico y simbólico de toda la colección de libros, aquí se introduce ya la psicología humana, las relaciones humanas y la vida en sociedad. El siguiente bloque es el de la época patriarcal, que le gustará mucho a las feministas si alguna está viendo este vídeo. Bien, en este bloque se sigue a 3 personajes. Primero a Abraham con su esposa Sara, que son los fundadores del pueblo hebreo. Después al hijo de ambos, que es Isaac, y después al nieto, que es Jacob. Aquí los relatos ya no son tan arquetípicos como en el bloque anterior. Aquí se introduce ya más la idiosincrasia de cada personaje y vemos también algo del contexto. Y parece que estamos en una especie de, digamos, al final de la Edad de Bronce o principios de la Edad de Hierro. La función de este bloque es introducir la idea de la promesa que Elohim le hace a los hebreos, al pueblo de Israel, y fundamentar los orígenes de la historia de este pueblo. Bien, y por último tenemos el ciclo de José. Aquí cambiamos de ritmo y cambiamos también de escenario porque nos vamos a Egipto. Y este ciclo, el de José, tiene ya aspecto de un relato más moderno, con su introducción, su desarrollo y su desenlace, en contraste con los anteriores que eran más episódicos. Entonces, a veces a José se le incluye entre los patriarcas, pero se le puede diferenciar bastante bien de ellos, porque José ya no representa
a todo el pueblo de Israel, representa solamente a una parte y sus hermanos representan al resto del pueblo. La función de este ciclo es cerrar la narrativa patriarcal e introducir la propuesta moral que Elohim les da a los humanos. El personaje de José funciona como tipo o como prefiguración o como anticipación de Jesús de Nazaret, que aparecerá mucho más tarde en la Biblia en el Nuevo Testamento. Y eso nos da pie a hablar del carácter fractal del Génesis con respecto a toda la colección completa que llamamos Biblia. Habíamos visto en el episodio piloto que toda la Biblia se puede considerar como el viaje de un jardín a otro jardín, pasando por jardines intermedios. En el Génesis se repite este esquema del viaje de un jardín a otro jardín. El primer jardín es el mismo que el de la colección completa, el jardín del Edén, el jardín de las delicias, y el jardín final es el delta del Nilo, que también es un lugar exuberante y fructífero y termina siendo un falso jardín, aunque eso se revela en el siguiente libro, en el Éxodo. Sin embargo, las semejanzas van más allá del viaje entre jardines. ¿Veis cómo? Habíamos dicho en el episodio piloto que la Biblia puede dividirse en 5 bloques, pero solo 3 de ellos hacen avanzar la trama: el Pentateuco, los libros históricos y el Nuevo Testamento. Vimos también que estos 3 bloques funcionan como los 3 actos de una película. En el primer acto, los humanos saltan la valla del jardín del Edén y Elohim elabora un plan para rescatarlos. Este es el planteamiento del conflicto y el motor motivacional de toda la colección de libros. En el segundo acto, los descendientes de Abraham viajan a Canaán, donde deberán madurar lo suficiente para poder volver al jardín. Aquí el jardín adquiere la forma de un templo, el templo de Salomón, donde el cielo y la tierra vuelven a unirse. Este es un periodo marcado por conflictos interiores y exteriores y termina con la invasión griega y finalmente romana, donde ya parece que todo está perdido. En el tercer acto aparece la figura de un redentor o rescatador, lo que en hebreo se llama un Goel. El Goel es un pariente cercano que interviene en favor de un miembro de la familia que ha caído en desgracia, por ejemplo, la pobreza o la esclavitud. En el Nuevo Testamento esta figura está representada por Jesús de Nazaret, por cuya intervención la humanidad es rescatada y conducida a la Nueva Jerusalén, es decir, el jardín definitivo. Bien, veamos ahora que los distintos ciclos del Génesis siguen el mismo esquema. La cosmogonía y los relatos arquetípicos son precisamente el arranque de toda la colección, así que aquí la identidad es completa. En el ciclo patriarcal, Abraham viaja también a Canaán, donde entra en conflicto o establece alianzas con otros pueblos, en una clara premonición de lo que pasará en los libros históricos. Además, los 3 patriarcas levantan altares a Elohim y le ofrecen sacrificios, lo que funciona también como una premonición del futuro templo. La dificultad final en este ciclo patriarcal no estriba en las invasiones extranjeras, sino en una hambruna que asola Canaán, lo que igualmente amenaza con acabar con el pueblo de Israel. En el ciclo de José, este es un primer Goel que, pese a haber sido maltratado por sus hermanos, los perdona y los rescata del hambre conduciéndolos al delta del Nilo, que es el jardín final del Génesis, paralelo a la Nueva Jerusalén. Este sería el paralelismo estructural, pero el Génesis funciona también como generador de patrones arquetípicos que se repetirán a lo largo de toda la Biblia. Iremos estudiando cada uno de estos patrones recurrentes a medida que vayamos avanzando capítulo a capítulo por todo el Génesis. Por eso os decía en el episodio piloto que entender el Génesis ayuda a entender la Biblia entera y viceversa. Con esto terminamos este primer episodio dedicado a presentar el libro del Génesis de una manera general. En el siguiente episodio, el episodio número 2, entraremos ya en el texto concreto y analizaremos en detalle la primera escena, la primera página, Génesis 1, la creación. Hasta entonces os pongo deberes. De aquí a que salga el siguiente vídeo deberíais haber leído ese episodio de la creación. No os costará mucho, es una sola página, en 5 minutos lo habréis leído, así que no sirve como excusa ni siquiera que os hayan abducido los extraterrestres. Bien, entre tanto, convendría también que vierais el episodio piloto porque a menudo haré referencias a él. Ya os aviso de que es un episodio extraordinario, dura 2 horas y media, pero está dividido en secciones que vienen en la descripción, de manera que lo podéis ir viendo a ratos. Nada más por el momento. Saludos a los amigos del canal, que son poquitos porque están muy escogidos, y a los demás,
Podéis pasar por aquí cuando queráis, suscribíos, comentad, darle a like y espero volver a veros a todos pronto en el Jardín de la Serpiente, donde seréis siempre bienvenidos.